capítulo 6, versículo 1, ¿lo tiene usted? Amén. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Hemos orado al Señor y vamos a avanzar. Aquí dice que necesitamos avanzar, amén, hacia la madurez. Pero para avanzar a la madurez tenemos que dejar las enseñanzas elementales. Es decir, ya aprendió usted las enseñanzas elementales. Y ahí dice, ¿cuáles son? Puede ser que diga ustedes que ya no me acuerdo. Dimos la vez pasada las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Ese fue el primer tema que dimos. ¿Quién es Cristo? Cuando nació, el unigénito del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Las cristofanías que hablábamos del Señor, lo dimos hace como un mes aproximadamente, ¿se recuerda? Que María es la madre de Jesús, no la madre de Dios, que en Isaías ya estaba profetizado que le iban a poner Emmanuel. ¿Y por qué le pusieron Jesús? Todo eso lo vimos, que iba a tener sobre él 7 espíritus de Dios. ¿Todo se recuerda de ello? Amén. Y hoy son 7 puntos los que vamos a mirar. El primero es las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Ya le puede poner ahí una palomita. El segundo es el fundamento del arrepentimiento. Y el Señor hoy nos habló de arrepentimiento. Mire, y la hermana y yo no nos habíamos puesto de acuerdo. O yo le había hablado, hermano. ¿Verdad que no? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas es lo que vamos a mirar. El tercer tema, la fe de Dios, la enseñanza sobre los lavamientos, la enseñanza de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se supone que usted ya lo sabe, pero si no lo sabe, hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Y si ya lo sabe, hermano, vamos a refrescar para afirmar bien, porque es necesario que dejemos de estar enseñando otra vez esto y otra vez. ¿Para qué? Para poder avanzar a doctrina más avanzada, a avanzar hacia la madurez, lo dice aquí el Señor. Amén. Entonces vamos a aprender el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Primero, cuando dice el fundamento, ¿a qué se refiere? A algo básico. Todo hijo de Dios tiene como base primero conocer quién es Cristo. Amén. Que ya lo vimos. Usted está aquí en la iglesia porque usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted sabe quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Usted ya lo sabe, ¿cierto? Amén. Y fundamento ahora es lo básico, y aquí habla de obras muertas. ¿Qué quiere decir obras muertas? Obras que ya deberían de estar muertas en nosotros, que ya no deberían de existir en nosotros, como es el pecado y las obras de la carne. Y también nos habla del fundamento del arrepentimiento, que es arrepentirse, apartarse y corregir, o apartarse y convertirse, ¿cierto? Entonces las obras de la carne, ¿de qué nos tenemos que apartar? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De las obras muertas de la carne. Pero aún hay hijos de Dios, hermano, que pudiera ser que aún están en las obras de la carne. Gálatas 5:19, si usted le gusta apuntar, del 5:19 al 5:21 están todas las obras de la carne. Se las voy a leer por cuestión de avanzar. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías
y cosas semejantes. Dice, nos tenemos que arrepentir. Es decir, que nosotros ya no tiene que estar. Cuando usted llegó a Cristo, usted se arrepintió de todas esas obras. Posiblemente hizo varias de ellas, 1, 2 o 3, yo no lo sé. Pero yo sé que las hizo como yo las hice. Y el Señor, para venir al Señor, nos arrepentimos de ellas. ¿Cierto? Amén. Amén. ¿Será que ya no hay pleitos entre nosotros? ¿Será que ya no hay enemistades entre nosotros? Enojos, rivalidades, divisiones, envidias. Ya no debe de haber. Porque dice que nos arrepentimos y que nos apartamos. Porque esas obras son obras muertas y causan muerte, hermano. Ahí mismo yo no leí la otra parte, pero mire. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales, dice la palabra, os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta carta no es a los mundanos, no es a los inconversos, es a la iglesia que está en Galacia. Es decir, es una carta a los hijos de Dios, que estas obras ya no deben de estar en nosotros. Ya no nos debemos de enojar, de tener rivalidades, enojos, divisiones, mucho menos borracheras, hechicería, idolatría, impureza, inmoralidad. Todas esas obras ya no tienen que estar en nosotros. Yo ruego al Señor porque esas obras ya no estén en usted. Amén. El Señor ha querido, hermano, que nos arrepintamos de todo pecado. Y el Señor ha buscado el arrepentimiento de sus hijos desde antes, hermano. Nos ha advertido en contra del pecado. El primero que advirtió en contra del pecado, ¿quién cree que fue? El mismo Padre Celestial. Le advirtió a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas, ciertamente de este árbol moriréis. Cuando el Señor confrontó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, ¿cierto? Y como sabía Adán, dijo, aquí estoy, me escondí porque tuve miedo. ¿Y cómo es que tuviste miedo? Usted lee la palabra, hermano, yo la he leído, la he buscado, y no hay una sola vez que Adán diga, me arrepiento, Señor. Tampoco dice, perdóname, Señor. ¿Será que Adán se arrepintió? No. ¿Será que Eva se arrepintió? No. ¿Será que la serpiente se arrepintió? No. Y Dios les dio oportunidad. Dios sabía que allá habían comido. Dios sabía y llegó a confrontarnos. Igual el hermano, cuando viene usted a la iglesia, el Señor le pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no habías venido, por ejemplo? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Y cómo es? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué tuviste miedo? Es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Es decir, el Señor no es que esté preguntando cosas sin sentido, lo estaba forzando a que confiese. Y aquel dice, no, pues es que tuve miedo. ¿Y por qué tú dices? Es que estaba desnudo. ¿Y cómo es que sabes que estaba desnudo? ¿Acaso comiste? Es que la mujer que tú me diste me dio a señalar. Y así somos, hermano. Cuando pecamos le echamos la culpa a alguien. A veces le echamos la culpa al vecino, al papá, a la mamá, a los hijos, a los amigos, a los enemigos, hasta el diablo, ¿verdad? A veces hasta el pastor. Ay, pobre pastor. Porque así es la naturaleza humana. No queremos reconocer nuestras faltas. Así ha sido desde el principio. Pero Dios quiere que nos arrepintamos. Porque si usted se arrepiente, o Adán se arrepiente y pide perdón, hay restauración. Pero el que no se arrepiente y no se aparta, entonces hay juicio. Como Adán no se arrepintió y no pidió perdón, ni la señora Eva pidió perdón, ni la serpiente pidió perdón, pues les cayó juicio. Y después, hermano, ya estando, ya no en el huerto del Edén, sino ya fuera en el Edén, hicieron ofrendas de paz.
Abel y Caín, ¿cierto? Los dos hermanos. ¿Contra quién peleaban? Nomás ellos dos, hermanos. Y peleaba Caín. Y entonces hizo una ofrenda. Usted sabe la palabra. Hizo una ofrenda a Abel, hizo una ofrenda a Caín. Y la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la de Caín no. ¿Por qué? Porque Abel le dio lo mejor. Y cuando ve la de Caín, se le dio una ofrenda del fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra es el fruto de la carne. Pero bueno. Y entonces le pregunta a Dios, porque ya sabía que ya estaba enmuinado Caín. Es decir, Dios sabía el corazón de Caín, ¿sí o no? ¿Conoce el corazón de usted? Si usted viene enojado contra mí, ¿se enoja? ¿Se sabe el Señor? Si yo vengo enojado contra usted, ¿sabrá el Señor? Si mi esposa está enojada conmigo, ¿sabrá el Señor? Y si yo me enojo con mi esposa, ¿sabrá el Señor? Si peleamos antes de venir a la iglesia, ¿sabrá el Señor? Y si usted peleó antes de venir a la iglesia, ¿sabrá el Señor? Todo lo sabe. Y entonces el Señor le dice a Caín, ¿verdad? No a usted, pero también va aprovechando. Agarre para su metate, ¿verdad? ¿Por qué estás tan serio? ¿Por qué has cambiado tu rostro? Porque a veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes? No tengo nada. Ahorita no está mi esposa, bueno, claro. ¿Qué tienes, gordita? No tengo nada. ¿Te ves rara? ¿Te ves como enojada? No tengo nada. ¿Segura? ¿Y ahora qué hice? No, no tengo nada. Okay. ¿Y así te vas a ir? ¿Y así me vas a dejar? Pues si no tienes nada. Amén. Pero hablamos a Caín. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes, Caín? ¿Por qué ha demudado tu rostro? Y Caín no respondió. Yo creo que debe haber dicho, no tengo nada. Pero Dios sabía. Y le dice, si hicieras lo mismo que tu hermano, ¿no me agradara yo de ti? Entonces le dio al clavo, ¿verdad? Solo tienes que hacer lo mismo y yo me voy a agradar de ti. Él pudo haber dicho, pues yo también te di una ofrenda, pero ya el Señor le hubiera dicho, pero no es una ofrenda igual que la de Abel. O algo así. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasó después, hermano? Caín mató. Pero antes de que lo matara, le dijo el Señor, fíjese, le advirtió Dios. Caín, el pecado está a tu puerta y te trae ganas. Te codicia. Pero tú debes de dominarlo. O tú debes de dominarte. Amén. Caín, ¿quién le advirtió? El mismo Padre Celestial. ¿Y qué hizo Caín? ¿Obedeció a Dios? Fue y mató a su hermano. Y cuando llega el Señor le dice, ¿dónde está Abel? ¿Y yo qué voy a saber, pues? ¿Acaso yo soy su policía, su guardaespaldas o qué? Le echó la culpa a Dios porque el que cuidaba a Abel era Dios. La sangre de tu hermano clama justicia. Y entonces le cayó. ¿Se arrepintió Caín? ¿Pidió perdón Caín? No. Grande es el castigo. Ni ahí se arrepintió. Señor, me castigaste muy feo. Pero no se arrepintió. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios mandaba a evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelizar? Que vinieran del pecado, que se arrepintieran de sus pecados por medio de profetas. Dios siempre lo ha querido, hermano, que nadie se pierda, sino que todos vengan a la iglesia. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Porque pudieran venir a la iglesia y no estar arrepentidos. Amén. Entonces dice en Isaías, uno de los muchos profetas, hermanos, que dijeron, venid ahora, dice el Señor, y pongámonos de acuerdo, razonemos, que aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si quieres y obedeces, lo mejor de la tierra comeréis, pero si no obedeces, a espada moriréis. ¿Será que convenía obedecer? Amén. ¿Y será que habrá gente que no obedeció? ¿Será que hacía el Señor así como hacen los papás? Si no te calmas te voy a dar, Mira que ya me estoy levantando.
No me voy a parar, hermano. Y ahí están, ¿verdad? Y no se paran, ¿verdad? Ya cuando se paran, pues sí, ¿verdad? El Señor no amenaza en vano. El Señor advierte. Amén. Cuando Isaías 55, 6 y 7 dice: buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y vuélvase al Señor, que Él tendrá compasión, porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Estoy hablando de antes de que viniera Jesús a la tierra. Estoy explicando. ¿Quién mandaba a que se arrepintiera el pueblo de sus pecados? De las obras muertas. Dios a través de los profetas. ¿A quién le hablaba? ¿A los del mundo? A los hijos de Dios. Pero mire, hermano, antes, en aquel tiempo, ya estaba el pueblo de Israel como nación, ¿cierto? Pero había gente que no era de Israel. Eran gentiles, paganos, que tenían otros dioses. Y cuando escuchaban la represión de los profetas, entendían. Eran a veces más sensibles a la palabra de Dios que el mismo pueblo de Israel. El Señor les decía: duros de corazón y duros de cerviz. Corazones de piedra tienen. Pero había gente gentil que creía en el Señor y se arrepentían. Y venían a Dios y se convertían de gentiles a judíos. Nomás que tienen otro nombre. Se llama prosélitos. Usted los ha leído en la Biblia. ¿Qué es un prosélito? Alguien que era gentil, pero que se arrepintió, vino a Dios y entró en el pacto de Abraham. Lo circuncidan. Pero ya es como un judío no de nacimiento, sino adoptado. Se llama prosélito. Hasta el día de hoy hay todavía prosélitos. Hay gente que quiere convertirse a la religión judía y no son judíos. No estoy hablando de los mesiánicos, son otros. Sino gente que se convierte al judaísmo y se vuelven judíos. Se llaman prosélitos. Cuando el padre se vuelve judío, hermano, se vuelve judía toda la casa. Los hijos, la esposa, y no puede volverse a apartar. Los judíos dicen que es el alma de un judío que nació en una región lejana, pero que su alma, su espíritu era judío. Entonces ahora vuelve a Dios. Amén. Entonces voy a lo mismo. El Señor les decía, y había pueblo que no era para ellas la bendición, pero escuchaban, se arrepentían y venían al Señor. Amén. Le voy a dar dos ejemplos. ¿Se acuerda de una prostituta que se llamaba Rahab? Era de Jericó. Se volvió abuelita de David. Bisabuelita, tatarabuelita creo. Porque la abuelita creo que es Ruth. Era moabita, tampoco era israelita. Se casó, hermano, con un judío y agarró papeles. Porque esa es otra manera, de verdad, hasta la fecha de hoy. Si una mujer se casa con un judío, agarra la nacionalidad, o viceversa. Si un muchacho se casa con una judía, también. Pero ellos tienen prohibido casarse con alguien que no es de la... Pero entonces antes de casarse se vuelve prosélito o prosélita. Se convierte al judaísmo y entonces ya se puede casar. Pero hasta eso ahí es que sería traer más cosas. Si es sacerdote no puede. Tiene que ser una mujer judía. En fin. Sigamos adelante mejor. Amén. Cuando vino, hermano, el Nuevo Testamento, cuando se empezó a vivir el Nuevo Testamento, había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. ¿Y qué dice Mateo 3:2? Dice: arrepentiros. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, hermano, es lo mismo que la hermana dijo, el Señor dijo a través de la boca de la hermana: arrepiéntanse, porque vengo pronto. Es lo que está diciendo ahí: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced derechas sus sendas. Y hermano,
este profeta no traía saco y corbata y su Corvette ahí o su Mustang o no sé qué. Era un hombre vestido de pelo de camello. Yo me lo imagino todo peludo, hermano. Porque Isaías era así también. No, perdón, Elías. Todo peludo. No bien peinadito, con su rayita así, perfumadito. No, hermano. Amén. Respondieron al llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios. Dice Mateo 3, 5 al 8. Dice: entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor de Jordán confesaban sus pecados. Amén. Y eran bautizados en el río Jordán. Entonces llegaban al Señor y dicen: Padre, me arrepiento, porque le dije a mi mamá hasta que de qué se iba a morir. Yo no sé si usted se haya arrepentido de sus pecados. Yo digo de pecados más recientes, y que usted los confiese delante de Dios. No que tengo ahí mi confesionario, ¿eh? Sino que usted diga: Señor, perdóname, metí la pata y metí las dos y feo, ¿verdad? Y se arrepienta, porque el Señor quiere un corazón arrepentido. ¿Sí me estoy explicando? No como ahí dice que alguien que llegó a confesarse allá en la del campanario, ¿verdad? Que yo le dice: dime tus pecados. Tengo 7 mujeres. 7 mujeres. 3 hijos con cada una. ¿Y estás arrepentido? No, pero yo se lo tenía que contar a alguien. Entonces no fue arrepentido, hermano. ¿De qué le serviría entonces confesar su pecado? Tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber restauración. Amén. Entonces dice: confesaban sus pecados y eran bautizados. Pero mira, hermano, el hombre es mañoso. Siempre le quieren buscar mangas al chaleco, dicen en México, ¿eh? Dice que llegaban fariseos, saduceos, escribas, que creían que ya nomás metíanse al agua, ya estaban salvos. O sea, sí sabían, pero no había arrepentimiento. Y Pablo, Juan, que tenía una visión espiritual, hermano, les decía: ay, hijitos míos, ¿por qué vienen aquí? Porque a veces así hacemos, ¿eh? Hágale un favor a Dios, reciba a Cristo, le va a ir bien, hermano, le va a ir bien, hermano. Hágase un favor. No, hermano, no los trataba de convencer. Cuando veía que iban a bautizarse, Juanito el Bautista les hablaba con un amor. Usted lo puede leer aquí en la Biblia, ¿va? Mateo 3, 7 y 8. Cuando vio que muchos de los fariseos, venían muchos de los fariseos y saduceos, venían al bautismo, él les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Tenéis que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces decía yo: ¿será que Juan se dio cuenta que no estaban arrepentidos? ¿Aló? Cuando alguien va a bautizarse, hermano, y no va convencido de que se quiere bautizar, ¿qué va a pasar? Alguien que no quiere, lo forzan, que no cree en el Señor, que no está arrepentido, solamente lo vamos a mojar y sin jabón. Pero cuando es una persona que se ha arrepentido de la vieja manera de vivir y dice: yo quiero cambiar de vida, yo no puedo seguir así, entonces decide ir a las aguas, y las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. ¿Sí? La vieja criatura muere y ahora nace una nueva criatura. Vieja vida muerta y ahora una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Usted lo hizo o no? Amén. Si no hay alguien, hermano, pídale al Señor que se lo revele. Amén. Después vino el evangelista más grande del mundo. No hay otro como él. Jesús mismo, hermano. Jesús puede haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, vení aquí. ¿Quieres ser salvo? Vete, sígueme. No, hermano. Jesús decía lo mismo que Juan el Bautista:
Mateo 4:17 decía, cuando Jesús comenzó a predicar, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces digo, si el Padre Celestial decía que se arrepintieran, Juan el Bautista decía que se arrepintieran, el Señor Jesús decía que se arrepintieran, ¿cuál será el mensaje que tenemos que dar nosotros? Pero mire, hermano, yo sé porque hemos salido a evangelizar. Mire que la vida se va a ir al infierno si no se arrepiente. No, pues yo estoy bien contento en mi pecado. Bien a gusto, mire cómo peco y bien, no pasa nada. Yo conocí a alguien que decía, yo tengo 2 mujeres. A las 2 las trato bien. Cada una en su casa. No se conocen entre ellos. Ojos que no ven, corazón que no siente. No soy borracho, no les pego. A mis hijos los tengo bien, gano bien. ¿Por qué Dios se va a enojar conmigo si yo soy buena gente? Amén. Nos tenemos que arrepentir, hermano. Ya lo hicimos. Lo veo muy callado. Nunca se ha arrepentido de sus pecados. Ay, Padre Santo. Se supone que está pagado, pero es un scam. No sé manejar el teléfono, hermano. A veces los que no están, si están en la lista no entran, pero si no están en la lista sí entran. Bueno, continuemos. Usted si está aquí en la iglesia es porque en algún momento de su vida se dio cuenta que usted estaba viviendo una vida pecaminosa. Y usted se arrepintió. Y el Señor y el Espíritu Santo y el Señor les hizo ver que necesitaba a Cristo. Usted no vino a la iglesia o al Señor porque el Señor le dijo, te voy a dar $1,000,000. Acéptame y ahí te vas a sacar la lotería. ¿Va que no? Usted quería una vida nueva en Cristo. En algún momento de su vida, yo no sé la situación de cada uno, cómo llegó al Señor, pero en mi caso personal, yo ya no podía vivir sin Cristo. Yo estaba ya perdido. Y el Señor me mostró mis pecados y me convenció. Gloria a Dios. Aleluya. Que mi vida era un desastre. Vi mis pecados en los ojos de Él. Es literal lo que le estoy diciendo. El Señor me puso unos ojos de Él y yo pude ver mis pecados desde que estaba vivo hasta... Y después vi los pecados de toda la humanidad. Pero esa es otra historia. Y me arrepentí. Gloria a Dios. De una manera que dije, perdóname. Yo creo que usted, de alguna manera, usted tuvo que recordar de dónde lo... Y eso sí yo le pedí al Señor, que nunca se me olvide de dónde me sacaste. Y a veces ahora sí se me llega a olvidar, hermano, necesito lo bien sabroso. Y cuando me lo recuerdo de dónde lo sacó, ay, Padre mío, perdóname. Amén. Bueno, Jesús predicaba arrepentidos. Los apóstoles predicaban que se arrepintieran y echaban demonios. La gran comisión predicaban que se arrepintieran. El mensaje en el Pentecostés, hermano, cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro les dijo, arrepentíos y sé bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando sanaron al cojo de la hermosa, hermano, el mensaje que dio después Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio. Gloria al Señor, aleluya. De la presencia del Señor. Amén. Levante la mano el que no se arrepintió. La mano ahorita ya llega acá. Todos nos arrepentimos. ¿Seguro que está seguro? Gloria a Dios. Amén. Ahora decía, eso ya lo sabe. El pecado mata. Amén. La paga del pecado son $100. Es muerte. Es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mire, nomás para que vea cómo es dura la gente, hermano, dura, de verdad, dura. En Israel hay 2 montes que parecen gemelitos, igualitos, no son montañas, son montecitos. Uno se llama Gerizim
y el otro se llama Ebal, lo puede ver en Deuteronomio 11:29. Y dice el Señor: he puesto en Gerizim la bendición y en Ebal la maldición. Si quieres bendición, sube a Gerizim, y si quieres maldición, vete a Ebal. Están a la misma distancia de, no me acuerdo de la ciudad, creo que es Siquem, pero bueno, no me acuerdo. Samaria, sí es Samaria, Siquem. Ok. Entonces da lo mismo caminar a Ebal, da lo mismo caminar a Gerizim. ¿Sí o no? Sí. No da lo mismo. Pero Pues si no hay bendición y no hay maldición, ¿cómo va a dar lo mismo? ¿Verdad que no? Bueno. ¿Se acuerdan de la asamblea que dice: nuestros padres decían que en este monte se debe adorar? Está hablando de esos montes. En Samaria. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Es en este monte o en Jerusalén? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Pues la gente, hermano, sube a Ebal hasta el día de hoy. Samaritanos suben a Ebal hasta el día de hoy todavía, a ofrecer sacrificios. Y no dijo pues el Señor que en ese no. Si usted ya sabe que la paga del pecado es muerte, vamos a pecar, hermano. no. ¿Por qué no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque como dicen en Guatemala, iscamich. Creo que así se dice, yo no sé. Perdone usted mi acento, ¿eh? Pablo, en 2 Corintios 11:3 dice: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. Le está hablando Pablo a la iglesia que le dijo que va a ser arrebatada. Amén. Que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Entonces el mensaje de hoy para nosotros, hermano, es que nos apartemos de las obras muertas. Usted va a decir, igual que yo dije: pues yo ya me arrepentí, yo ya me confesé mis pecados, yo ya me bauticé, yo ya soy salvo, por amor de Dios. ¿Ya? ¿Sí o no? Pero ya estando en la casa de Dios, nos podemos perder. Pablo le está hablando no a un pueblo pagano, le está hablando a los hijos de Dios. Temo que así como Eva engañó, como la serpiente engañó a Eva, ¿no era Eva hija de Dios? ¿Quién la engañó? La serpiente. Otra cosa, bueno, aquí la incredulidad nos aparta de Dios. Mire, hermano, desafortunadamente pasa, y no sé si ha visto casos, pero vemos casos. Es una tristeza que hay gente que es hijo de Dios o era hijo de Dios y se fueron a la posilga, al chiquero. Vea el hijo pródigo. ¿En dónde estaba? ¿En la calle? Estaba en la casa del padre. ¿Era hijo, sí o no? Sí. Se fue a gastar su herencia. Y el padre le dijo: vete pues. Se fue, ¿a dónde se fue? Al chiquero acabó. Cuando regresó, dijo, volvió en sí, volveré a la casa De mi padre. Él sabía que tenía padre, pero se fue con los cerdos. Y los cerdos comen, bueno, los marranos comen marranadas, los cochinos hacen cochinadas y los puercos hacen porquería. ¿Verdad? Siempre se los digo así. Y a veces los hijos de Dios estamos deseando las algarrobas de los cerdos, hermano. Los ve uno divirtiéndose y uno dice: yo también quiero. No, hermano, apartémonos. Hay otros que se quedan en la casa, y puros fariseos son los hermanos del pródigo. Están en la casa, pero están perdidos, no tienen misericordia. Porque cuando vino el pródigo, ¿qué dijo el hermano? No quería entrar. Enojado estaba porque el hermano había regresado. ¿Que a poco le iban a quitar de su herencia? Si él también le repartió a los dos, lo de él lo guardó. No sé si lo tenía en el banco, no lo tenía, pero lo de él estaba guardadito. No le iban a quitar de su bolsa. ¿Por qué enojarse que alguien se salve? ¿Por qué enojarse que alguien, Dios, tenga misericordia de él? Pero el que estaba en la casa se enojó. Estaba en la casa, pero estaba perdido. Ahora hay otros, hermanos.
Yo no sé usted si conoció los perros, ¿verdad? Porque allá donde yo vivo hay perros en la calle, hermano. Y a veces se purgan comiendo pasto allá y vomitan, ¿cierto? Pero ¿usted nunca ha visto un perro comerse el vómito? No, yo sí, desafortunadamente. Se lo comen, sobre todo si es carnita. ¿En serio? Le dio asco. Le dio asco. Bueno, la palabra de Dios dice, Proverbios 26:11, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, digamos, si Dios ya nos perdonó, hermanos, de un pecado que hicimos, y si lo volvemos a hacer es como volvernos a comer lo que ya vomitamos. Lo dice la palabra. Yo aquí, esto ya es de mi cosecha, pero está en la Biblia, segunda de Pedro 2:22. Dice, como la puerca recién lavada vuelve al cieno, al lodo cenagoso. O sea, se vuelve a revolcar. Yo me imagino a mí, hermano, porque yo soy bien imaginativo, ¿ah? Una puerca rechoncha, pelona, rosita, hermano, con un moñote así rosa. Hermosa. Es que dicen, unos tacos me la he hecho. Y que se va recién bañita otra vez empuercada. ¿Por qué se vuelve a ir a empuercar? Porque esa es su naturaleza. Yo le puedo decir esto, nunca se convirtió en oveja. Se dejó limpiar, se dejó poner su moña, pero seguía siendo puerca. Y la naturaleza la llevó otra vez al chiquero y le decía entonces, hermano, si hay alguien aquí en esta iglesia, ¿no? Que hicimos cochinadas, ya no volvamos a hacer cochinadas, ni porquerías ni maranadas, porque es como volver al vómito o nunca hubo un convertimiento. Amén. Dice la palabra del Señor que algunos vomitan la misma palabra que escucharon. ¿Usted conoce palabra de Dios, sí o no? Amén. Yo sé que me estoy tardando, pero ténganme paciencia porque su vida corre peligro si no se aparta del pecado. Igual la mía también, ojalá que. Ejemplos, la semilla sobre la roca. Dice en Lucas 8:6 y 8:13 que una parte de la semilla cayó sobre la roca y tan pronto creció, se secó porque no tenía humedad. ¿Qué da la humedad? La palabra, el agua de la palabra. ¿Ven? ¿Quiénes son estos? Los de la roca. Ellos oyen, reciben la palabra con gozo. Cuando reciben la palabra dice gloria a Dios, aleluya, habla Padre, amén. Aunque no diga amén. Amén. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo. ¿Creyeron, sí o no? Pero en el momento de la tentación, lo dice la palabra, caen, sucumben. Es decir, hablamos la otra vez, prueba o tentación, ¿se recuerdan? ¿Usted cree que yo soy tentado? Como que no creo, no, hermano, también. Y todos los días. Y también soy probado, también todos los días. Igual usted. Amén. Pero ¿por qué no caemos? Aparte, porque estamos completamente convencidos, tenemos agua de la palabra y no hemos creído por un tiempo, sino nosotros somos de los que no retroceden para perdición. Estamos perseverando todos los días de nuestra vida. Otra vez, hermano, la semilla entre los espinos. Dice, otra cayó entre medio de los espinos y los espinos al crecer la ahogaron. La semilla que cayó entre los espinos, dice, son los que han oído. ¿Dónde la oyeron? Llegaron a la iglesia, hermano. Y al continuar su camino son ahogados. ¿Por qué? Por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de la vida. ¿Quién no quiere ser rico?
¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no quiere los placeres de la vida? O a ver, ¿quién quiere los martirios de la vida, pues? ¿A que no? Pero eso causa muerte, ahoga la palabra. Entonces nosotros tenemos que, esos ya han caído. Eso se pone más difícil, hermano. Segunda de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Es decir, el que era borracho escapó de la borrachera. El que era drogadicto escapó. Amén. Pero hermano, ¿por qué escapamos? Yo fui borracho y drogadicto, por eso lo puedo decir. Porque conocimos del Señor. El Señor nos rescató, nos limpió de toda contaminación. Amén. Amén. Yo no sé de qué escapó usted, pero yo escapé de muchas cosas feas. Amén. Dice, después de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, si antes era borracho, hermano, y viene a Cristo, y después deja a Cristo y se vuelve otra vez a la borrachera, homeless va a acabar uno. El enemigo alguna vez me dijo, hoy me voy, pero hay de ti donde te descuides. No, pues ya había tido menos. También el Señor me dijo, he roto tus cadenas, pero hay de ti cuando te vuelvas a atar. Pues ya ha avisado el indio, dice prueba. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, hermano. Los que son liberados, dice que sale un espíritu y no persevera, hermano. Cuando regresa el espíritu, hay a la casa vacía. No hay palabra, no hay presencia, no hay llenura. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Vente, vamos a hacer pachanga. Va y busca otros 7. Y entonces le meten 8. Y la condición postrera viene a ser peor. En la palabra de Dios dice en 1 Corintios, voy rápido por el tiempo, dice, no quiero que ignoréis, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados por la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma roca espiritual, porque bebían de una roca que los seguía, y la roca era Cristo. Mas sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría. Esa parte a mí me preocupa muchísimo. Porque Dios no dice la palabra, y Dios no se agradó de unos cuantos. Dios no se agradó de algunos. Si la lee la palabra, hermano, dice, Dios no se agradó de muchos de ellos. De la gran mayoría, Dios no se agradó. De la mayor parte de ellos, quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. Amén. Ay, Dios santo, hay mucho, pero bueno. Hebreos 6, yo quisiera que lea conmigo Hebreos 6:4. Vamos a analizar con la música. Nomás que yo te digo a qué horas. Con ese versículo yo creo que voy a estos dos versículos, dos partes, perdón. Hebreos 6 y Hebreos 10, con eso voy a terminar, yo creo. Fíjense lo que dice esta hermosa palabra, que a la vez es terrible. En el caso de los que alguna vez fueron iluminados, que sí, que el Espíritu Santo les dio de su luz para que pudieran entender la palabra. Amén. Probaron del don celestial, es decir, hablaban lenguas, profetizaban, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, les gustaba la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. ¿Pero qué dice el 6:6? Pero cayeron. Mire, hermano, yo sé que usted ha sido iluminado. Yo sé que le gusta la palabra de Dios. Yo sé que
tiene dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo ha hecho partícipe. Yo califico en ello. Ustedes, la gran mayoría, califican de ello, porque podría ser que algunos no tienen el don todavía, pero yo creo que sí ya lo tienen. Solamente hay que dejarlo que arda. Amén. Pero existe este riesgo. Puede uno caer. Yo sé que yo puedo caer. La pregunta es para usted. ¿Usted cree que puede caer? Todos podemos caer. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Cuando algún hermano cae, no se alegre. Mire que no caiga. Amén. Pero dice aquí la palabra, en unas versiones dice diferente, pero en esta de las Américas dice así. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. ¿Qué Biblia tiene, hermano Clemente? Yo tengo Reina Valera. Diga, léame 6:6 de Hebreos, por favorcito. Ok, permítame. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios. Y exponiéndose a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba. Ese es otro versículo, 6:7. Vamos a ver más en el 6:6. Estos que cayeron es imposible renovarlos otra vez. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Y aquí dice ignominia pública, quiere decir que la burla de todo el mundo de Jesús. Yo conocí pastores homeless, drogadictos, borrachos. Una vez estaba evangelizando en un parque allá por Los Ángeles. Y yo éramos varios, como 5 o 7. Y allá a la esquina, a lo lejos, ahí en un rincón ahí de la cancha de fútbol, estábamos en un complejo deportivo, estábamos evangelizando con micrófono. Y allá se levanta uno entre los árboles, y todo mugroso, ahí venía. Y yo acababa de dar el micrófono y viene y se acerca aquí. ¡Ya cállese! Ya me tienen harto. Me estás hable y hable y hable y hable y hable y hable. Yo ni siquiera sabía que estábamos ahí escondidos en los árboles. Que acostado estaba. Todos los arbustos no se veían. ¿Ya conoces de Cristo? Yo era pastor. Y me empezó a decir de los hermanos. Y dime. Yo era. Pero ya tus palabras me entran aquí. Yo ni siquiera pensaba que iba a llegar a pastor yo. ¿Y qué? ¿Por qué caíste? Y le echó la culpa a los hermanos, le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a todos. Digo, yo no te estaba hablando a ti, yo estaba hablando a todos. Pero si tú sentiste que esa palabra llegó a ti, es porque Dios te está buscando, es porque Dios te está llamando. He conocido gente que estuvo en el Evangelio y se van enojados con Dios, porque en la iglesia puro hipócrita hay. Mire, hermano, ninguno de nosotros va a salvar a otro hermano. El que salva es Cristo. El único perfecto es Cristo. Si usted pone sus ojos en mis pies o en mi boca o en mi ser, olvídese, hermano. Me va a hallar defectos. ¿Usted cree? Tengo muchos. Y si quiere lista, y mi esposa trae. Ella sabe todos mis defectos. Sabe ella perfectamente que perfecto no soy. Y usted debe tener los suyos. Pero nosotros no venimos a ver si Santa Rosario nos hace el milagro. Si Santa Gloria tenga piedad de nosotros. Si no venimos buscando a Cristo. Algo que yo aprendí, y no nomás en esta iglesia, en todas las iglesias, es un hospital de almas.
Hay pecados que no huelen y no se miran, pero están dentro. Si usted ve entrar a un hombre vestido así de mujer y así pintarrajeado, si hay pecador, porque lo puede mirar. Si entra un marihuano, un borracho, lo va a oler. Pero hay pecados que no huelen ni hieden, pero siguen siendo pecados. A veces hay envidias, egoísmo, chisme, violencia, división, rencores, frustraciones. Mire, hermano, así abundan las iglesias de gente así. Como decíamos antes, ¿a dónde van los mentirosos? ¿A dónde van, hermano, los mentirosos? ¿A usted, hermano Juan Carlos? ¿A dónde van los mentirosos? ¿A la iglesia? Sí, a la iglesia. Para que seamos restaurados. ¿Por qué dije seamos? Porque alguna que otra se me va a escapar, hermano. Que me quedó rica la comida, te quedó deliciosa, mi amor. No, mi esposa es rica, rico. ¿Amén? A veces le dicen, ¿cómo te va? Bien. Sí, no está yendo, pero como... Pero para evitar dar explicación, bien. ¿Cómo estás? De maravilla. ¿Qué tal? En victoria. Y por eso sabemos que ya no... Ay, santo, ayúdame, Señor, porque si no doy otro paso sin ti me voy a caer. Y mentimos con una facilidad. Es decir, todos nosotros tenemos defectos. No, ninguno de nosotros pudiera ser que hubiera aquí ya un San Clemente, una Santa María, no lo sé, que ya nada más falta que se le vea. Porque si hubo uno que dijo, sí, he peleado la buena batalla, ¿sí? Ya solo me espera la corona enmarquecida. Ese llegó. Yo todavía no puedo decir. Lo que sí, pues sí, he peleado la buena batalla. Y la sigo peleando, hermano. Y usted conmigo y usted. Pero no pongamos los ojos en los hermanos, no ponga, porque el diablo es, fíjate la hermana, fíjate el hermano. No, hermano, fíjese en Cristo. Usted vino buscando a Cristo. Cristo nunca le va a fallar. Amén. Pero dice la palabra de Dios, si continuamos pecando deliberadamente, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. Ese es Hebreos 10, con esto estoy terminando. ¿Sí? Con el testimonio de 2 testigos en el tiempo de Moisés bastaba para que alguien muriera a pedradas. ¿Cuánto mayor castigo piensa? Fíjate, palabra de Dios, hermano. Si alguien pecaba porque, vamos a poner algo así, vamos a poner a la adúltera que llevaron a los pies de Jesús. La ley decía que si los cachaban en el acto, los mataban a los 2. Y ahí, si usted lee la palabra, dice claramente que la cacharon en el acto. O sea, que los agarraron. ¿Y el hombre? Porque dice que los agarraron y los tenían que presentar a los 2 y los 2 tenían que morir a pedrada. Esa es la ley. Pero nomás llevaron a la mujer. Tal vez el otro salió bueno para correr, no lo sé. Lo que sí sé es que solo presentaron a la mujer. ¿Cierto? Ya no sé ni por qué me fui así. Con el testimonio de 2 testigos bastaba para que alguien... Con 2 que dijeran, yo la vi. El otro se nos peló, pero yo la vi. Yo también. Bastaba. Y lo mataban o la mataban a pedradas. Ahora dice, en la ley así era. Ahora, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha tomado por inmunda la sangre del pacto, la sangre de Jesús, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Quién puede pisotear al Hijo de Dios? ¿Quién puede tomar por inmunda la sangre del Cordero? ¿Y quién puede ultrajar al Espíritu de gracia? Yo lo voy a decir, ¿quién? Aquel que recibió la sangre, que fue parte del cuerpo de Cristo y recibió el Espíritu Santo y sigue pecando sin importarle nada, y a veces hasta hablando más de la iglesia.
Pues dice, no, yo nomás hablo de los hermanos. ¿Qué cree? Somos cuerpo de Cristo. Cuando Jesús encontró a Pablo, ¿qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso perseguía a Jesús? Perseguía al cuerpo místico de Cristo. Yo les invito a que nos pongamos de pie, levantémonos. Por eso dice que para avanzar a la madurez tenemos que dejar esto bien asentado. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Yo le quisiera decir que somos salvos, claro, somos salvos por la fe, somos salvos, pero todo aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Yo tengo riesgo de caer. Conozco un apóstol que cayó, se llama Judas. Amén. Dele gracias a Dios. No importa cómo empezaste, cómo termines. Le puedo hablar de Rahab. Ella comenzó prostituyéndose, pero terminó redimida. Se casó, si no mal recuerdo, con Salmón, que fue abuelito, papá de Isaí, abuelito de David. Yo no conozco ni quiero conocer cómo empezaste, pero me gustaría ver que todos acabemos bien. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Mire, hermano, qué bendición el ladrón en la cruz, porque en su último momento de vida recibió al Señor. Ya no se pudo bajar de la cruz, aunque hubiera querido. Gracias a Dios ya no se pudo bajar, porque tal vez si hubiera bajado hubiera ido a pecar. Si usted ya está en la cruz, porque la palabra de Dios dice, crucificado estoy con Cristo, no se baje de la cruz. A veces llegan a querernos bajar. A Jesús lo quisieron bajar. Pasaban, le escupían, se burlaban. ¡Sálvate! A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y lo van a provocar para que usted entregue su testimonio. Si todavía dicen palabras antisonantes, Efesios 4:29 dice que eso quita toda maledicencia de vuestra boca, porque eso entristece al Espíritu Santo. Que en nuestra boca, si se da un martillazo, hermano, haga como un niño que vi en un video. Aleluya, gloria a Dios. Porque si usted sintió el martillazo, es que está vivo, y si está vivo tiene tiempo de pedirle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de todos mis pecados, pensamientos, Señor, o intenciones en mi corazón, de toda palabra, Señor, dicha, o si he prestado mis oídos, o mi corazón, o mis pensamientos a cosas que a ti no te han agradado, públicamente yo te digo hoy, perdóname. Dígale, hermano, perdóname. Si en medio de la iglesia hay alguien que yo le haya ofendido, hermano, hermana, públicamente le digo, perdóneme. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero asegurémonos de estar bien delante de Dios. Pidámosle perdón al Señor. Si estás viviendo en pecado, o si estás pecando, el Señor te está hablando. Que no pequemos deliberadamente. Corrígete. Si Dios no te ha matado, es porque Dios te está dando una oportunidad tan grande, tan grande. Acerquémonos con un corazón sincero. Mantengámonos firmes, sin vacilar, estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. 1 Corintios 15:2 dice, vosotros sois salvos
Si retienes la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Dios ha tenido misericordia de mí y misericordia de ti. Y Dios nos dice, esto ya es fundamento básico. Son cosas elementales. No nos pueden estar repitiendo una y otra y otra y otra vez de las obras muertas. Tenemos que avanzar, no volver atrás al pecado, como el perro vuelve a su vómito, o como la puerca recién lavada vuelve al lodo cenagoso. Usted ya sabe que el pecado mata. Yo también lo sé. Yo sé que hay tentaciones, yo sé que hay pruebas, pero dice el Señor en su santa y bella palabra, hermano, que no nos ha venido ni una tentación ni una prueba que es mayor, sino que con toda prueba o tentación Dios nos va a dar la salida. Y el Señor ha puesto un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Yo no conozco sus pecados, no me interesa en lo más mínimo conocerlos, pero el Señor los conoce. Y es mi obligación advertirle que el Señor no tomará por inocente al culpable. Usted se mira muy lindo aquí en la iglesia, pero yo no conozco sus pensamientos ni su corazón. El Señor sí. Y Dios nos habla, incluyéndome a mí, a mi esposa, a que nos santifiquemos, a que no vivamos una vida de apariencia, sino una vida santa delante de Dios. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra en la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu cosechará honra e inmortalidad. Dios me le bendiga, hermano. Yo quisiera poder llegar al cielo con cada uno de los que el Señor me ha permitido conocer. Yo no puedo forzarle, solamente soy el mensajero. La carta no la escribí yo, solamente vine a entregarle, y usted ya sabrá qué hará con ella. Haga caso, apartémonos, santifiquemos.